En 1790, la Revolución Francesa decretó la igualdad racial en sus colonias, disposición no acatada por la población blanca de Haití. Entonces, los plantadores mulatos de esa parte de Quisqueya, entre los que descollaba Alexandre Pétion, se sublevaron, triunfando en septiembre de 1791. Paralela e independientemente, los esclavos, encabezados por Toussaint Louverture, se rebelaron para luchar por la libertad que todos le negaban. Por su parte, Gran Bretaña y España invadieron Haití, lo que indujo al comisario de la Revolución Francesa en ese territorio colonial, Leger Félicité Sonthonax, a proclamar la abolición de la esclavitud para sumar la fuerza de los insurrectos negros al combate contra los invasores foráneos. Medida avalada en París por los gobernantes jacobinos en febrero de 1794. Al año, el directorio en Francia nombró a Toussaint como segundo al mando en Haití, cargo que mantuvo hasta el regreso de Sonthonax a la metrópoli en 1798. Entonces, el prócer negro se convirtió en la principal autoridad de la Revolución Francesa en ese territorio isleño, logrando expulsar a los invasores de Haití. Sin embargo, al año, los mulatos rechazaron su autoridad y se sublevaron, pero fueron derrotados en 1800, refugiándose en la metrópoli. Luego de esa victoria, Toussaint ocupó la parte de la isla conocida como Santo Domingo, jurídicamente francesa desde el Tratado Franco-Español de Basilea, e impuso en la antigua colonia hispana la legislación revolucionaria francesa. En 1801, liberada y unificada toda la isla bajo su mando, Toussaint emitió su propia constitución. Esta, de hecho, establecía la autonomía de Haití al proclamar la libertad de comercio y establecer la inamovilidad de las autoridades recién nombradas por él. Después, las plantaciones abandonadas por los emigrados blancos contrarrevolucionarios se entregaron a generales negros, que las transformaron en haciendas de cultivos varios trabajadas por aparceros. Mientras, en el sur, las plantaciones de los mulatos continuaron siendo cultivadas por los ex esclavos convertidos ahora en asalariados. En 1802, Napoleón decretó el restablecimiento de la esclavitud y dispuso la invasión de Haití con tropas en parte integradas por mulatos exiliados como Pétion. A la difícil guerra de reconquista le siguió un inteligente armisticio que salvaguardaba el estatus de la oficialidad negra, pero facilitaba la treta que permitió apresar a Toussaint, quien fue remitido a una gélida cárcel en Francia, donde murió en abril de 1803. En octubre de 1802, el exesclavo y general negro Jean-Jacques Dessalines llamó a luchar por la independencia, a cuyos combates se unió Pétion, hasta el triunfo del 1 de enero de 1804, cuando se proclamó el imperio, cuya autoridad en el puerto de Jacmel detentaba Pétion. En ese momento la población haitiana estaba compuesta por negros en un 90%, mientras los comerciantes mulatos detentaban el 8% de las riquezas.
y la parte dominicana de la isla permaneció bajo la soberanía de Francia hasta 1814, cuando ésta la devolvió a España. En 1807, Dessalines fue asesinado por querer fragmentar las haciendas de los norteños generales terratenientes entre la oficialidad negra de menor rango. Entonces Haití se dividió entre el reino negro de Henri Christophe con su excéntrica corte en el norte, mientras en el sur se establecía una república constitucional dominada por los mulatos y presidida por Pétion. A su muerte, en 1818, lo sustituyó el plantador mulato y general Jean-Pierre Boyer, que en 1820, tras el suicidio de Christophe, quien lo hizo debido a la creciente intranquilidad social en su reino, Boyer unificó al país y 2 años más tarde invadió Santo Domingo. Su presidencia vitalicia duró hasta 1843, período en el cual pactó una cuantiosa deuda con la Francia restaurada borbónica con el propósito de restablecer el comercio bilateral. Un año antes, los enriquecidos comerciantes mulatos auspiciaron que se emitiera el liberal manifiesto de Preslin, quien atrajo el interés de los revolucionarios dominicanos agrupados desde 1838 en la Trinitaria. Al año, la oficialidad liberal haitiana, que no había participado en la guerra de independencia, se alió con los trinitarios y derrocó a Boyer. Pero dicha fuerza tuvo que enfrentar en el sur haitiano la rebelión de los asalariados, conocida como Les Piquet, que reclamaban una reforma agraria y un presidente negro. Se desató entonces la represión contra los Piquet y contra las autoridades electas por los trinitarios, que respondieron a su vez llamando a lograr la independencia dominicana. A su vez, los terratenientes del norte proclamaron una república negra independiente. Las dificultades encontradas para gobernar motivaron que en 1844 los comerciantes mulatos recurrieran a la llamada politique de Lublin, consistente en gobernar mediante un general negro dócil llamado Faustin Soulouque. A los 4 años, la difícil gobernanza lo indujo a proclamarse emperador y regir al país por métodos autocráticos. Su imperio duró hasta 1858, cuando el general Griffith, quiere decir que no era ni negro ni mulato, Nicolás Fabre-Gueffard, estableció un régimen democrático y de ayuda a los dominicanos en su lucha contra el protectorado que España había establecido en la parte oriental de la isla desde 1860. Los disgustados terratenientes negros del norte lo desplazaron del poder en 1867, pero enfrentaron de inmediato en el sur el resurgimiento de la lucha de los Piquet, que fue simultaneada con el alzamiento de los aparceros norteños agrupados en el movimiento llamado Les Cacots, que reclamaban una reforma agraria. Para enfrentar tamaña crisis, las élites explotadoras de ambos grupos étnicos recurrieron a un gobierno de unidad nacional, encabezado por el general negro Misaje Sajet. Tras la amenaza de buques de guerra germanos, concedió algunos beneficios a Alemania, que en 1870 había derrotado en Europa a Francia. Después, este presidente provisional
entregó el poder al general mulato Michel Domingue, quien restableció con el gobierno francés la tradicional alianza de la burguesía sureña, agrupada en el incipiente Partido Liberal. No obstante, en el norte, y respaldada por el novedoso Partido Nacionalista, resurgieron las guerrillas negras, que a los 2 años lo derrotaron. Finalmente, el poder fue ocupado por el general negro Lucio Salomón, que logró el apoyo de los pequeños propietarios mulatos en el sur, mientras que allí repartía suelos estatales entre los antiguos lepiqués. A la vez restableció alianzas con la banca francesa. Todo ello irritó a los terratenientes negros del norte, que proclamaron la República Septentrional bajo el mando de Florvil Hippolyte. Quiero señalar que hace 60 años yo trabajaba con su nieta en el Departamento de Lenguas Extranjeras de esta universidad. Este triunfó en la Guerra Civil y unificó al país en 1889, pero a los 7 años murió en un accidente ecuestre. Este fatal hecho facilitó el reinicio de un prolongado conflicto armado entre el norte, apoyado por Alemania, y el sur, respaldado por Francia, sur que resultó victorioso finalmente. Entonces Estados Unidos, ya en posesión de Cuba, exigió una participación en el negocio bancario, así como en las concesiones ferroviarias, todo lo cual le fue otorgado a Estados Unidos. En 1911 resurgieron las rebeliones en el norte, tanto de los terratenientes como del Escacó. Luego ambos movimientos se aliaron, lo que a los 3 años propició su victoria. Una vez en la presidencia, el jefe Cacó, Davilmar Teodore, rechazó las exigencias estadounidenses de entregarles el Mall San Nicolás. Entonces los marines desembarcaron y se apropiaron de todo el dinero en el Banco Nacional en una acción que desprestigió al presidente de la República. Este fue entonces sustituido por el médico nacionalista negro Rosaldo Bobo, quien se alió con mulatos progresistas de la capital para conformar un comité revolucionario gubernamental. Sin embargo, en julio de 1915, las tropas norteamericanas iniciaron sus ataques contra el gobierno y los efectivos de los Cacó, hasta que los derrotaron a finales de ese año. En Washington entonces se redactó una constitución nueva para Haití, que permitía la antes prohibida posesión de tierras por compañías extranjeras y restablecía los trabajos obligatorios de los campesinos pobres para mantener las vías de comunicación. Estas disposiciones hicieron resurgir a los Cacó, cuyas luchas fueron o se pueden ejemplarizar en la extraordinaria figura de Charlemagne Peralté, que se mantuvo hasta 1922. Después, la resistencia a la ocupación estadounidense se caracterizó por pacíficas manifestaciones campesinas y protestas de estudiantes e intelectuales como el marxista Jacques Roumain. Durante todo ese tiempo, los ocupantes norteamericanos privilegiaron sus relaciones con los mulatos, quienes nutrieron la oficialidad de las nuevas fuerzas armadas que se conformaban bajo el mando de los marines. Después, el presidente Franklin Delano Roosevelt retiró sus tropas y dejó en el poder al mulato Stenion Vincent, quien ocupó la primera magistratura hasta 1941. Fue sucedido por su congénere Eliot Scott, quien se mantuvo en el cargo con puño de hierro hasta 1946,
cuando una huelga estudiantil encabezada por el extraordinario Jacques Stefan Alexis provocó su destitución por el ejército. Para calmar los ánimos, la Junta Militar situó entonces en la presidencia a Dumercé Estimé, quien auspició el surgimiento de una burguesía negra, uno de cuyos principales dirigentes era François Papadot Duvalier. Otra época empezaba para Haití. Muchas gracias. Ahora continúa la doctora Maribel.